épocas difíciles, ahí yo conocí la pobreza en realidad, conocí el hambre, ya, y es importante, ya, vamos a este punto, es importantísimo conocer el hambre y la pobreza porque te permite valorar lo poco que puedas tener, ¿no? El hecho de, yo venía de una familia pues comerciante, no de clase alta ni nada, pero siempre mi familia se ha dedicado al comercio, ¿no? Desde ambulantes y todo, y han surgido desde abajo, ¿no? Mi papá es de Huánuco, mi mamá es de Puno, o sea, sus hermanos trabajan aquí, un grupo se dedicó al transporte, otros al comercio, otros al tema de la gastronomía, y así fueron surgiendo desde abajo, ¿no? O sea, digamos, ninguno, muy pocos trabajaban para él, todos generaban sus propios ingresos. Y si bien no era muchísimo, no había un tema de educación. Entonces yo era el típico hijo que le daban su propina y no tenía que preocuparse muchas cosas. Tenía un techo donde vivir, tenía para movilizarme, había comida porque teníamos el restaurante. Entonces no había mayor presión, estaba en mi zona de confort. Cuando yo tuve mi hijo, ahí aprendí lo que realmente es solventarte por ti solo. Y es importante pasar también por ese proceso. Ahí ya yo tenía que valerme por mí mismo, cada pasaje, la comida y todo ello. Entonces llegó un punto donde en verdad yo concienticé y me di cuenta de que no tenía mucho, no tenía nada en realidad. Cuando abrí mi oficina, usé el escritorio que usábamos para hacer las tareas de colegio. Era un escritorio marrón que creo que hasta ahora lo tenemos, no estoy seguro. Ahí ese era mi escritorio para atender a mis clientes y me presté dos sillas blancas, esas blanquitas que hacen eventos que teníamos por ahí, y agarré una caja de una refrigeradora grande que justo por ahí encontré en mi casa, me la llevé para poder separar entre el área, digamos, de atención al cliente, entre comillas, y el área de donde yo trabajaba con las computadoras, porque era el único talento que yo tenía para entonces, porque eso fue algo bueno que en sexto de primaria yo ya era técnico de computadoras. En esa época estamos hablando de la 386, 486, antes de la Pentium 1, antes del Windows 95, Windows 311. Yo vengo de la generación del DOS, pero eso era como un hobby, pero en ese entonces me sirvió. Y ahí fue que empezó digamos, mi emprendimiento en el mundo de las computadoras. O sea, eso que era un hobby, básicamente me mantuvo. Pero antes de poder tener ciertos flujos, porque era nuevo, o sea, no había ni un cliente, no había ni una estructura, recuerdo que hablé con mi tía para que me alquile ese local a 60 soles, sería algo, sí, pues 60 soles de esa época, o sea, igual era barato, es como que ahorita te alquilen a 100 soles, un local, o 80, entonces era barato, ¿no? Y esa oficina se volvió prácticamente mi casa, yo dormía en el piso dormía, y de día, bueno, o sea, no había colchón, nada, solamente estiraba frazadas, luego los acomodaba, las guardaba por ahí, y luego atendía a las personas, pero no había clientes, en esa época no existía Facebook, no existía nada de lo que ahora ustedes conocen. Estamos hablando pues de cuando yo tenía 20 años hacia atrás, te retrocedan en el tiempo. Entonces fue duro. El único capital que tenía, recuerdo, eran 300 soles. Y esos 300 soles lo tenía que cuidar como oro, porque no podía comprarme un pollo a la brasa, no podía, o sea, nada, porque incluso yo recuerdo que buscaba el menú más barato, a pesar que mi familia tenía restaurantes, pero la vergüenza, o sea, el ambiente que se generaba, o sea, agachar la cabeza, ustedes comprenderán que como hijos no es agradable enfrentarte a tu familia así. Entonces no iba por orgullo y me aguantaba el hambre y todo lo demás. Entonces fueron meses difíciles, pero que me sirvieron para valorar, ¿no? Lo que antes uno tenía, cuando tú lo tienes fácil, no lo valoras, ¿no? Entonces ahí entendí lo que era quizás saborear un pedazo de sobras de comida que encuentres por ahí, ¿no? Incluso hasta eso se vuelve rico, saborear un huesito de que alguien ya lo masticó, ya no te importa, porque el hambre se vuelve más importante. Entonces es un proceso interesante que deberíamos vivir todos.